demonizar a la deuda pública de los gobiernos estatales y municipales se ha convertido en una práctica rentable en las campañas políticas y, por cierto, en las estrategias comunicacionales de los gobiernos en turno. El tema goza, sin duda, de un desprestigio, si bien irracional, pero ganado a pulso. Fue ganado a pulso debido a profundas irresponsabilidades en la gestión de la deuda documentadas durante la última década, irresponsabilidades que pusieron en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales y municipales y con ello la capacidad institucional para atender con suficiencia las necesidades más apremiantes de la población. Ejemplos de lo anterior son los de Coahuila, originado a finales de la primera década de este siglo, los moreirazos, el de Jalisco y la deuda adquirida a propósito de los Juegos Panamericanos del 2011, o el caso reciente de Veracruz con Javier Duarte. El problema no es la deuda en sí, es el cómo se usa. Su utilidad está en ser un instrumento para financiar la reactivación de las economías locales que han sido golpeadas, sobre todo en épocas de crisis como la que se ha vivido debido a los estragos causados por la pandemia de COVID-19. Y es que, comparado con países relativamente similares, como por ejemplo Argentina o Brasil, en donde la deuda agregada de las provincias, estados y municipios equivale a 8 y 13 puntos del PIB respectivamente, la deuda de los estados y municipios mexicanos no representa aún un riesgo macroeconómico. En términos agregados, el saldo de la deuda se mantiene en niveles cercanos o inferiores al 3% del PIB. Esta cifra, asimismo, dista considerablemente del nivel de los países de la OCDE, en donde este tipo de deuda asciende en promedio al 12% del PIB. Las justificaciones empíricas y conceptuales del endeudamiento público están centradas en que es un instrumento útil para atenuar los impactos del ciclo económico a través del gasto público y potenciar con ello la creación de capacidades productivas, dígase infraestructura e inversión social. Promueve la igualdad intergeneracional y evita problemas de solvencia en el entendido de que la inversión, financiada con deuda, sea rentable en el mediano y largo plazo. Con esta lógica, en un estudio reciente, junto a Alain Izquierdo Reyes, exploramos cuál es el límite de la deuda pública de los gobiernos estatales. Esto con la finalidad de aproximarnos al espacio con el que estos gobiernos cuentan para acceder a financiamiento para atender las necesidades locales y económicas del presente. Encontramos, como resultado, que aún existe espacio para obtener financiamiento vía créditos, en un contexto en el cual los ingresos públicos de los gobiernos estatales y municipales se han visto afectados por la caída de la actividad productiva. Pero los resultados exigen cautela, ya que el federalismo mexicano goza de una característica particular. Con el tiempo, los gobiernos estatales y municipales se han hecho profundamente dependientes de los recursos del gobierno federal, esto en detrimento de su capacidad para hacerse de recursos propios. Por ejemplo, en Aguascalientes, a nivel estatal, más del 80% de los ingresos son federales y a nivel municipal lo son en más del 60%. En un contexto en el que las finanzas públicas nacionales se vieron afectadas por la pandemia, se presume, pues, que existen arreglos e incentivos institucionales presentes que, de no corregirse a la brevedad, estarían dando forma a una bola de nieve que acumula más deuda, más necesidades y menos capacidades locales para hacerles frente. Exorcizar a la deuda estatal, entonces, no parece una tarea sencilla frente a los grandes desafíos que enfrenta el país, los estados y los municipios. Pero, al menos, contamos con evidencias y argumento para dejar a criterio lo siguiente. Es necesario fortalecer la rendición de cuentas, reforzar y crear instrumentos e indicadores que permitan al público en general saber qué pasa con el gasto público que es financiado con deuda, que respondan al por qué, cómo y para qué se emplean estos recursos y cómo es que sirven para reactivar a las economías locales. También hace falta aprovechar el espacio fiscal y hacer buen uso de la deuda para la recuperación de las economías locales. En la agenda de acciones estatales y municipales post-pandemia, el acceso a financiamiento vía créditos surge como una alternativa para impulsar a las economías locales a través del gasto social y de la inversión pública. Y finalmente, es urgente hacer que, de una vez por todas, sucedan los cambios profundos en el federalismo fiscal mexicano. Se deben fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos estatales para aumentar los ingresos propios y, en consecuencia, procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.